Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. No son muy frecuentes las oportunidades para mirarse a sí mismo con ojos críticos. Obviamente es difícil tomar distancia de lo que uno es y de lo que uno hace, pero esta oportunidad surgió esta semana luego de la publicación de un estudio de la encuestadora Cifras y Conceptos acerca de a quién invitan los programas de opinión en Colombia. El estudio, que hace parte del trabajo de grado del estadístico Carlos Chávez, nos da una primera mirada en este país, una mirada cuantitativa acerca de quién opina en estos espacios. El estudio del panel de opinión de Cifras y Conceptos analiza 6 programas, los que dirigen Vicky Dávila y María Jimena Duzán en Semana, José Manuel Acevedo y Juan Carlos Iragorri en RCN, Diana Calderón en Caracol Radio y nosotros acá en Zona Franca en Red Más. Muestra el estudio que todos los programas tienen una participación muy reducida de mujeres, una concentración altísima de políticos y una representación casi exclusiva de abogados bogotanos. Ni hablar de indígenas, negros, gays, lesbianas, científicos, filósofos o poetas que no los mide el estudio de Cifras. Hoy entonces nos damos el gusto de hacer este autoexamen en Zona Franca. Es una manera de rendirles cuentas a ustedes, a nuestra audiencia, de contarles un poco sobre cómo funcionan las entrañas de estos programas y de debatir acerca de cómo se hace el debate en este país, que se fija tanto en sus peleas, pero tampoco en la manera como las libra. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy nos miramos un poco el ombligo, como programa de opinión que genera un espacio de debate público y lo hacemos gracias a Cifras y Conceptos, a Carlos Chávez, el estadístico que hizo este trabajo de grado. Él me había mostrado, me había hablado de este trabajo que logró refinar y pulir mucho César Caballero, el gerente de Cifras y Conceptos, que nos acompaña esta noche para ver a quién invitamos nosotros. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Daniel, buenas noches y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por hacer una mirada al propio ombligo y tomar estos datos como excusa para esa reflexión. Me parece una actitud muy chévere. Chévere, y a ver si aprendemos algo, al menos hacemos programa y hacemos opinión. Venga, César, entonces Carlos Chávez le trae esta idea que había hecho él como parte de su trabajo de grado y usted logra pulirla y ampliar un poco el periodo del análisis. Entonces, ustedes se ponen a mirar quién invitamos en estos 6 programas, desde cuándo hasta cuándo, más o menos. Nosotros comenzamos en marzo del 2019, digamos, él hace una primera etapa de investigación que va de marzo del 2019 como a octubre, noviembre del año pasado. Él utiliza, digamos, me entrevista a mí como fuente para su tesis de la especialización y además utiliza una parte de la información que tiene Cifras y Conceptos y los conceptos y las redes y la manera como lo organizamos. Y luego entonces con él se decide hacer la actualización hasta el viernes pasado. Con eso tenemos una base de datos de 2.348 participaciones en los 6 programas. Y cuando vemos los resultados, pues yo le digo, mire, yo sí creo que hay que, digamos, obviamente el comienzo de tus tesis tiene unos cuadros un poco más, digamos, rigurosos en términos no rigurosos, sino más llenos de fórmulas y de información sobre temas estadísticos que yo, pues, le dije, venga, volteemos esto, miremos esto. El tema de género que me pareció a mí el más contundente, sí, no era el primer cuadro porque él normalmente habría. Entonces yo le dije, no, yo creo que aquí el primer mensaje, que creo que es un mensaje importante para la sociedad colombiana, pero también para los panelistas, para los directores, para los productores, es reconocer que hay una baja representación de las mujeres en Colombia en estos programas de opinión. Y César, y yo creo que ahí usted acerta completamente, y voy a poner los resultados de una para meternos acá en los resultados que arroja este estudio que presenta Cifras y Conceptos.
Entonces, a ver, aquí creo que lo que hay que decir de entrada es que todo el mundo se raja. No, más allá de los cambios porcentuales que van del peor al mejor, no son más, son 11 puntos, creo, lo que mejoran algunos, pero todos invitamos sobre todo hombres. Entonces ahí está, hora 20, 23% versus 77% hombres, 20-80 semana en vivo de María Jimena Duzán, el sí y no de José Manuel Acevedo, 15-85, es el que peor le va ahí, 19-81 Vicky Dávila. En la W y en semana a Vicky la miraron en los dos espacios porque finalmente creo que reconocen que es el director el que pone un poco la línea de los programas más que el medio. Voces de Juan Carlos Iragorri, 28-72, es el mejor, y Zona Franca queda en un, digamos, el segundo menos peor, con 24-76. Y ahí hay una tendencia que es clara. Sí, es parte de lo que creo que esta sociedad tiene que seguir cambiando. Creo que la idea de que el debate esté, yo he visto lo que está en redes y me parece que hay varios comentarios que he visto de la manera propositiva, pues yo creo que los directores de los programas están haciendo un esfuerzo y los productores por tratar de incluir más voces, pero me parece que estos datos por lo menos confirman en muchos casos la intuición que había, pero ya al ponerlos en números pues permiten una discusión y ver pues, lo que está pasando. Pues sí, por eso esta noche nuestro hashtag son los maneles son. Estamos aprendiendo un poquito al estilo de Vicky y de la W, para que la gente converse acerca de los maneles. Son paneles de solo manes, básicamente. Hay universidades que ya prohíben de entrada foros que no tengan voces femeninas. Hay muchas ocasiones en las que nosotros aquí fracasamos en invitar a una mujer para un programa, y creo que vamos a hablar mucho al respecto de esto, pero quería anotarle ahí una cosa, César, que es curiosa, y es que ni siquiera los programas dirigidos por mujeres lo hacen mejor. Es decir, el sesgo que impide que entren más mujeres tal vez no es un sesgo, determinado por el sexo de la persona, del director. Sí, los datos muestran que evidentemente en el conjunto de 6 programas, 3 son dirigidos por mujeres y 3 son dirigidos, 3 por mujeres y 3 por hombres, y digamos, la baja participación femenina en los 6 casos está pues por debajo del 30% en todos los casos. Claro, yo creo que ahí a veces tiene que ver con que la periodista obviamente es una mujer y tiene una voz, y digamos que hace parte de que no sea tan visible, que sea un manel, digamos, no se le deben los maneles tan abruptamente a Vicky, a María Jimena y a Diana. Sí, lo que pasa es que nosotros a los directores del programa no los contabilizamos como panelistas, pues porque son los directores y respetamos ese rol muy importante que tienen. Entonces, es simplemente mirar los panelistas, pero sí, tiene razón, que eso es uno de los temas y una de las explicaciones que hay. Y en cuanto a la repartición de políticos, de organizaciones sociales, voy a poner ahora sí esa gráfica que es interesante, y esa gráfica muestra que hay algunos programas que tienen una representación de políticos muy grande. Por ejemplo, programas como el de Vicky Dávila, que tiene una personalidad donde los políticos están muy frecuentemente, y Zona Franca ahí tiene una visión un poco distinta, y tiene más repartida la participación entre políticos, organizaciones sociales. De hecho, digamos que logramos ser, y yo lo digo con algo de orgullo, los más diversos ahí. Sí, hay una tendencia muy grande a invitar a los políticos activos, y aquí cuando estamos hablando de políticos activos son fundamentalmente o representantes del gobierno, políticos o senadores, representantes o concejales, o líderes políticos, digamos, reconocidos. Y obviamente ellos dominan son una voz dominante dentro de las 5 redes. Eso también nos pasa. En el panel de opinión no es así, porque los medios son más a nosotros en el panel de opinión de cifras y conceptos, los medios son los de mayor volumen, pues porque los columnistas, los editores, los directores hacen un volumen muy grande. Pero aquí sí se nota la representación, la concentración en políticos que son invitados a debatir.
Claro, y para volver un poquito hacia la discusión de género, y seguro lo mencionaremos más adelante, si usted invita sobre todo políticos, pues tiene un pool donde el género está ya determinado y donde usted va a tener unas desbalances mucho más difíciles de vencer porque hay más políticos hombres que mujeres. Claro, exactamente. Yo creo que se está avanzando en el camino, pero hay todavía mucho que recorrer para que haya más mujeres con representación política, que eso tendría una consecuencia directa digamos, en las invitaciones que se hacen, también invitar a las mujeres cuando ellas vayan ganando más espacio del que tienen. Y esta otra que le voy a mostrar, usted la pone más larga en el estudio, pero son los invitados más populares en todos los programas, que creo que nos mete ya en la manera en la que se invita, en la manera en la que los invitados se vuelven más atractivos para los programas. Y entonces tenemos que el rey de todos es el representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, de largo, 48 invitaciones en distintos programas en ese periodo. Ciro Ramírez, también del Centro Democrático, obviamente son el partido más invitado, porque es el partido que generalmente representa su voz y la voz del gobierno en muchos de los debates que tenemos. Luis Felipe Henao, ex ministro de Vivienda, que es un frecuentador de estos programas, el senador Roy Barreras del partido de la U y Rafael Nieto Loaiza. ¿Qué hace? Y usted hizo una investigación un poquito detrás, hablando con la gente, incluso con la gente que invita en estos programas. ¿Qué hace que, por ejemplo, Eduardo Rodríguez sea un invitado tan frecuente? Bueno, varias cosas. Uno que es muy importante, y yo lo he visto también, y es que que una vez dice que va a ir al programa, no cancela a última hora. Hay otros invitados que sí cancelan a última hora y eso le genera un problema tanto a los directores como a los productores. Dos, me hablan muy bien de su jefe de prensa. Casi todos los productores con los que he hablado de los programas me dicen que tiene un buen jefe de prensa. Tercero, él, digamos, defiende la posición del gobierno en todos los temas, desde los temas de objeciones de la JEP hasta los temas económicos. Digamos, un poco lo que me dicen es no se le arruga ningún tema, entonces le sale a todos los temas. Y el cuarto tema es que es una persona que debate, que defiende sus posiciones, pero no agrede a los compañeros de panel. Y eso hace que el debate sea agradable y que sea bueno, que está siempre en eso, pero no es una persona agresiva frente a esos temas. Yo sé que todos los programas de opinión, así lo digamos o no, tenemos en secreto un pequeño grupo de invitados que son muy queridos porque nos ayudan cuando estamos a veces en aprietos, traen siempre opiniones y les gusta venir y eso es importante para un trabajo que se arma todos los días. Nuestra próxima invitada nos va a hablar un poquito de ese factor, pero César, en general entonces, este punto de partida, ¿qué le dice a usted acerca del estado del debate público en el país? No, a mí lo que más me impresiona es que hay diversidad, 602 nombres en este periodo, muestra que sí hay una rotación, pero obviamente como en las cosas hay un pareto en donde un volumen más pequeño, de unos 40, 50, hacen como el pareto de las invitaciones. Dos, que yo creo que hay diversidad de voces, lo que pasa es que hay que digamos, que ver que los datos muestran que probablemente se puede ser más diverso. Tres, el tema de los invitados entre hombres y mujeres. Yo creo que ahí hay un reto que todos como sociedad tenemos y en particular pues los productores y los 6 directores y directoras de los programas pues tienen, digamos, un tema. Y también lo que me gusta es que esto genera un debate para conversar, para mirar y para ver cómo la discusión pública, porque yo creo que ustedes son hoy la punta de lanza de un género que es muy importante para la democracia colombiana, que es tener paneles de discusión de los temas públicos, y eso a mí me parece que espero que contribuya al mejoramiento de la calidad del debate, de mirar los temas. Yo aquí, por ejemplo, una persona a quien aprecio mucho en Twitter me dijo, pero es que usted no puede juzgar porque los contenidos son muy distintos. Yo aquí debo decir, nosotros no hicimos ningún juicio de contenidos, solamente presentamos los datos que están, y eso es lo que venimos haciendo. César, muchas gracias por darnos esta oportunidad para mirarnos con datos y para hablar de cómo se debate en Colombia. Listo. Te agradezco mucho, Dani. Un fuerte abrazo. Seguimos nosotros en este tema
hablando con alguien que conoce estos programas de opinión desde las entrañas. Los programas de opinión diarios son un ejercicio constante de pensar en temas, en gente y de invitarlos. Si alguien no puede, hay que tener a alguien más dispuesto después. Ese trabajo lo tienen que hacer, es un trabajo heroico, decimos acá, que es un trabajo para el cual hay que tener el siguiente lema. Nunca tensos, siempre intensos. Siempre tiene que estar el productor de invitados buscando, insistiendo. Y una de ellas, una productora de invitados, hoy periodista, nos acompaña esta noche. Lucía Benavente es graduada de periodismo de la Universidad de Zaragoza. Trabajó como periodista en varios medios de comunicación. Ahorita está en Semana y fue la productora de invitados o una de las productoras y periodistas del programa Voces RCN que dirige Juan Carlos Iragorri. ¿Qué tal, Lucía? Hola, muchas gracias por invitarme. Lucía, ¿siempre intensos, nunca tensos? Sí, tal cual, así es como toca. A uno le toca estar pidiendo además disculpas cada vez que llama, sobre todo cuando es a último minuto, cuando hay cancelaciones, pero así es como se tienen que sacar adelante los programas. Hablemos un poquito de cómo se arma un programa y yo creo que los programas se arman de manera similar. Empieza con una discusión acerca del tema con el director del programa, el director hace unas sugerencias de invitados, seguramente recibe sugerencias también de sus periodistas y de sus productores, pero luego una cantidad de cosas pueden pasar. Casi siempre. Muchas veces establecemos sobre la mesa, por ejemplo, en Voces RCN, que el programa empieza en la tarde-noche, se establece un tema y muchas veces pasa que 1 hora, 2 horas antes hay una última hora y hay que cambiar un poco la temática. Por eso es muy importante contar siempre con invitados que sean muy versátiles y que sean capaces de hablar de cualquier tema de actualidad. Entonces creo que esa es una de las claves para que de cualquier última hora o cambio de tema, pues podamos contar con un panel, pues como digo, versátil. Para un programa, usted en un día malo, a veces hay días malos, hay días que los invitados que uno quiere tienen algo que hacer, no pueden venir, están en otros programas o lo que sea. ¿Cuánta gente ha llegado a invitar? Pues normalmente, por ejemplo, en el caso de Voces, que la producción la comandaba Natalia Vega, pues se invitan a 4 personas, pero hay veces que hemos estado en el apuro de 2, 3, tener que conseguir a alguien vía telefónica porque era imposible que llegara hasta el estudio, pero lo ideal es tener al menos a 2 o 3 personas para poder sostener una conversación, porque es que 1 hora u hora y media hablando es mucho tiempo. Aquí le voy a preguntar, Juanse, ¿tú cuántas personas has tenido que invitar un día, digamos un día malo? Un día malo me dice que 20 personas para tener 3 invitados, que la gente no puede. ¿Por qué cree que hay unos políticos y también unos académicos y opinadores que se vuelven tan buenos invitados y que empiezan a rotar en todos los programas, Lucía? Yo creo que eso va en función de la disponibilidad. Yo me he ido dando cuenta de que hay ciertos personajes públicos que se dan cuenta de que la presencia en los medios es muy importante y le dan una prioridad absoluta en sus agendas. Entonces, hay gente que tú vas viendo que a lo mejor te sale 1 vez, 2 veces, pero luego empieza siempre a tener problemas, a poner muchas excusas. Entonces, uno al final recurre a los que uno dice, vamos a la fija con este, y ellos siempre tienen toda la disponibilidad. Es una estrategia muy inteligente por parte de ellos, porque lo que les permite es hacerse un hueco en los medios de comunicación y por supuesto que tengan mucho nombre. Lucía, ¿cuáles son los invitados más difíciles de conseguir? A ver, y creo que voy a ser más directo, ¿es más difícil invitar a las mujeres que invitar a los hombres? Sí, es indudable, es muchísimo más difícil, primero porque, por ejemplo, en cualquier espectro de que queramos hablar, política, la academia, el mismo periodismo a veces, deportes, las mujeres tienen menos presencia mediática. A lo mejor hay 3 o 4 muy reconocidas, pero llega un punto en el que cuando uno busca variedad, pues ya no encuentra nada. Y las mujeres por eso se convierten como en un punto muy difícil. Y, por ejemplo, en el caso de Voces RCN, pues que el director Juan Carlos Iragorri, su nombre, decía, no puede ser que sonemos tantos hombres, necesitamos voces femeninas. Y a veces era como, Juan Carlos, es que de verdad nadie nos contesta, nadie puede, o si no vamos a invitar a alguien que ya vino ayer, entonces el abanico es muy, muy reducido.
Lucía, muchas gracias por contarnos un poquito de lo que sucede detrás de cámaras, detrás de micrófonos esa es una gran escuela, la de ser productor de invitados es una gran escuela acerca del trato humano, de las jerarquías sociales y de la sociología de un país. ¿Algo que haya sido como muy colombiano en esto, que usted le haya sorprendido? Sí. Normalmente en cualquier país se nota que allí, digamos, un trato diferencial con la mujer en un sentido discriminatorio. Por ejemplo, en un debate se le interrumpe mucho al hablar o se le da menos importancia a su argumento o parece más fácil debatírselo. Pero aquí creo que es mucho más destacado. Creo que cuando han salido voces de mujeres que tienen pues una presencia muy importante, por ejemplo, en materia política, pienso en Claudia López, enseguida se le ataca por el hecho de ser mujer. Pasa en todas partes, pero sí creo que aquí es mucho más acentuado y hay una barrera mucho más grande por combatir aquí. Lucía, muchas gracias por habernos hablado esta noche. Gracias por invitarme. Nosotros seguimos hablando acerca de cómo se genera el debate público en estos programas de medios de comunicación después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de quiénes debaten en los programas de opinión, de quiénes son las personas que en medios de comunicación están en los debates y los paneles. Por eso estamos trinando esta noche con el hashtag Los Maneles Son, es decir, los paneles de solo manes, los maneles son, y yo diría que son sobre todo, además de indignantes, incorrectos o lo que sea, son oportunidades perdidas para tener unos debates más ricos en visiones. Y a propósito de esto, les quiero contar que yo creo que la primera responsabilidad de un equilibrio en las voces que opinan sí somos nosotros, los directores. Y en ese sentido, aquí creo que los datos de cifras y conceptos muestran que hay que hacer un mea culpa. En Colombia no lo estamos haciendo bien, los datos están ahí y lo demuestran. Y esos equilibrios en género, pero también en raza, en origen, en especialidad, en disciplina, etcétera, son importantes, valen la pena. No solamente, como decía, porque sea lo correcto, pero sobre todo porque sí permite un debate que refleja mejor al país, sobre el cual casi siempre se está hablando en esos debates. Dicho eso, no creo que se deban a entender esas cuotas como una camisa de fuerza. No se trata de estar en un cálculo permanente de cuotas. Creo que cada programa tiene su estilo y ese estilo se construye generando equilibrios distintos. Unos son más políticos, otros más académicos, unos más generalistas, con miradas amplias de los temas del día, otros con temas más específicos. Yo creo que Zona Franca está en esa segunda categoría. En últimas, la personalidad viene también con desequilibrios, pero lo que vemos es que todos los programas en Colombia, estos que fueron analizados, tienen los mismos desequilibrios. Vicky, Diana, María Jimena, Iragorri, Acevedo y yo, todos tenemos pocas mujeres, muchos hombres. Pocas organizaciones sociales, muchos políticos. Pocos científicos, muchos abogados. Mucho blanco, poco negro, poco marrón. Y esto apunta a unos sesgos más sistemáticos, sesgos que superan a los directores, a nosotros, a nuestras falencias, problemas que comparte toda la sociedad. El desequilibrio más grave es el desequilibrio de género y me ayuda a enumerar algunos de estos problemas más estructurales. El primero es bastante evidente. En temas de género, las mujeres trabajan más horas al día que los hombres. Todos los días tienen menos tiempo libre para ir a programas, para estar en foros, para aceptar invitaciones. Y aquí pongo, por ejemplo, esta es la imagen de el DANE en su encuesta de cómo se distribuye el tiempo. El DANE habla de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado es sobre todo el trabajo de cuidado en la casa. El trabajo remunerado es lo que entendemos como pues, el camello pago. Las mujeres al día trabajan más que los hombres en total. 14 horas 49 minutos. Los hombres trabajan, si bien más horas remuneradas, trabajan en total menos, 12 horas 39 minutos. Las mujeres gastan la mitad de sus horas trabajando en la casa, trabajando, cuidando a los niños, trabajando en lo que se llama como trabajo de cuidado no remunerado. En cambio, los hombres trabajan en total menos y la mayoría de lo que trabajan, el 73%, lo trabajan ganando plata.
Detrás de esa falta de disponibilidad de tiempo que hace que las mujeres, sean más difíciles de invitar, es sencillo. Y el problema detrás de eso es principalmente, creo yo, la maternidad y cómo sucede en Colombia. Son las mujeres las que asumen las mayores cargas y las consecuencias laborales y sociales de esas cargas de la maternidad. Es una realidad económica y es una realidad cultural. Otro factor que tiene que ver con problemas de representación de mujeres en puestos de liderazgo explica también su bajo índice de invitación. El Congreso de la República, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un programa que habla de política e invita a políticos, en el Congreso de la República, el 80% del pool de personas a las que usted puede acceder son hombres y apenas el 20% son mujeres. El desequilibrio en la cantidad de mujeres en programas donde se discute de política, entonces, tiene que ver con que hay menos mujeres políticas, simplemente. Pero hay otro tipo de sesgos en juego que son más complejos, más difíciles de identificar, más interesantes. Los académicos los llaman los sesgos cognitivos que compartimos tanto hombres como mujeres. No es casual que entre los programas de opinión analizados en cifras y conceptos, los que son dirigidos por mujeres no mostraran un mayor índice de inclusión de mujeres. Estos sesgos los compartimos todos. El sesgo de tener una opinión menos favorable y más crítica de las mujeres que de los hombres. De lo que dicen y hacen las mujeres que lo que dicen y hacen los hombres, así eso sea lo mismo. Y aquí un ejemplo. Un ejemplo para ilustrar esto es que en Estados Unidos y en Europa se dieron cuenta de que las orquestas tenían un desequilibrio brutal de género. En los 70 las mujeres eran más o menos el 5%. Y entonces implementaron lo que ven aquí en la imagen, que se llama un sistema de audiciones a ciegas. Los directores que escogen lo hacen sin ver a la persona que toca el instrumento porque esa persona se pone detrás de una cortina, de una pantalla. En algunos de esos lugares a los aspirantes incluso les hacían quitarse los zapatos para que el taconeo no delatara a las mujeres. Se dieron cuenta que nada más la posibilidad de avanzar en el primer corte para las mujeres aumentaba 50% en las audiciones que eran ciegas versus las que no eran ciegas. Es decir, las mujeres eran penalizadas por ser mujeres y no por cómo tocaban su instrumento. Y estos son sesgos subconscientes, son sesgos difíciles de cambiar, sesgos muy difíciles de identificar. Estos sesgos los compartimos quienes invitamos, los comparte la audiencia que nos ve y los comparten también los invitados mismos. Y estos sesgos hacen que el debate público se vuelva un escenario especialmente difícil para las mujeres. Juana Dávila, una abogada con doctorado en Harvard que trabaja en De Justicia, escribió en Twitter algo al respecto de esto. Se los quiero poner ahí. Y entonces dice ella, el linchamiento de las mujeres por hablar mucho, poco, con experticio o sin él, nos ha formado como opinadoras muy ocasionales y siempre después de un largo proceso de reflexión y preparación. Yo he evado esos espacios por temor profundo a las retaliaciones. Es un poco lo de que decía antes Lucía Benavente, que las mujeres a veces son menos dispuestas de entrar a temas que no conocen bien. Les cuento, Juana Dávila es mi prima hermana, es una persona muy inteligente que tiene opiniones valiosas y originales, opiniones que por miedo a sufrir las consecuencias de los sesgos de la sociedad hacia las mujeres, prefiere guardarse. Y pongo el caso de una persona que es familiar mía porque esto tiene una dimensión dolorosa que va más allá del debate público sobre cómo estos sesgos en Colombia nos hacen perdernos de oír más la voz de nuestras primas, esposas, madres y amigas. No solo en televisión, no solo en público, sino a veces también en privado. Para hablar, podría seguir hablando de sesgos no solamente de género, sino de raza. Las investigaciones al respecto son abundantes. También está el tema del origen social. Y estas son barreras que se construyen y son enormes barreras para el debate público en Colombia. En ese sentido, hay que aceptar que los programas de opinión, que el debate público en medios refleja mejor los problemas del país que su realidad diversa. Eso no tiene que ser necesariamente así. Yo creo que desde estas modestas tribunas hay campo para aportar y para mejorar. Después de comerciales vamos a escuchar las opiniones de dos mujeres acerca de cómo podemos hacerlo mejor. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de nosotros mismos, de los programas de opinión, de cómo invitamos y de cómo se refleja, al menos en medios de comunicación. Tal vez por eso las redes han captado tanta atención y han quitado audiencias, porque ahí hay una mayor democracia de las voces. Para hablar de esto y escuchar sobre todo opiniones de mujeres que nos pueden contar cómo hacerlo mejor, no solamente en el tema de género, sino en la inclusión de otras voces. Me acompañan Sandra Borda, que es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y una panelista profesional, casi, hay que decirlo. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Daniel, ¿cómo le va? Bien. Qué chévere tema este, ¿ah? Y usted le tengo que reconocer que usted es una instigadora a que esto se esté pensando y a que uno esté haciendo mejor su trabajo. También nos acompaña desde Medellín, como para salir un poquito de la mirada bogocentrista, María Adelaida Ceballos, que es abogada de la Universidad EAFIT, tiene una maestría en Sociología de la Nacional y es candidata a doctorado de Derecho en la Universidad de McGill, donde ha trabajado el tema de la participación de las mujeres y su representación, sobre todo en el mundo judicial y en ese sector, pero creo que esas investigaciones le dan una mirada sobre cómo vencer estas brechas de género. María Adelaida, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo también a Sandra y a la audiencia. Entonces yo creo que el tema de género, tiene razón César Caballero en ponerlo de primero, porque creo que esa es una gran barrera que básicamente impide que el 50% de una sociedad participe plenamente. Sandra. Sí, yo Daniel, apenas vi los resultados de la encuesta, me acordé de una columna que escribí en Arcadia hace muchísimo tiempo, cuando estaba saliendo del DO, y el título de la columna era "La opinión no es un negocio para mujeres", reflexionando mucho alrededor no solamente de la cantidad de mujeres que están en este negocio, sino también acompañándolos a ustedes es muy interesante reflexión que acaba de hacer sobre las razones por las cuales somos tan pocas, porque sí llama muchísimo la atención. Ahora hay que decirlo, en muchas partes del mundo este es el mismo caso, ¿no? Esto no es un rasgo particular de los programas de opinión colombianos, pero sí es muy acentuada la ausencia de mujeres. Yo tengo muchas peleas, digamos, con las explicaciones que se construyen alrededor de esto, porque sobre todo la pelea, digamos, que más doy, recogiendo un punto que hacía su anterior invitada, pues tiene que ver con la disponibilidad y con la cantidad de mujeres que hay para hacer este tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo en que no haya. Yo creo que lo que pasa es que aquí hay un fenómeno como de reproducción que hace que la gente que se conozca pues sea siempre la gente que se tiende a invitar más, y como los que se conocen son más hombres que mujeres, pues es muy difícil salirse de ese círculo vicioso. Pero cualquier persona que pase por la academia, cualquier persona que pase por los think tanks, por el sector privado y demás, se da cuenta que en muchos sectores pululan un montón de mujeres que son expertas y que tienen un conocimiento enorme sobre un montón de cosas, que tienen un montón de temas, que tienen las destrezas para hacer este tipo de trabajo, pero que no son conocidas. Entonces, los conocimientos y los desconocimientos en el proceso de articular estos paneles tienden a reproducirse con muchísima facilidad. Sí, María Adelaida, cuando hablamos... A ver, yo creo que lo dije en la explicación que di ahorita antes, y es que uno a veces está sacando un poco el cuerpo diciendo, no, es que las mujeres son más difíciles de invitar porque entonces tienen más trabajo de cuidado, porque tal cosa y tal otra cosa, son menos dadas a no entrar a temas que no conocen bien, pero que esas excusas o esas realidades que digamos que ayudan a explicar por qué estamos así, son vencibles, y ahí hay formas de superarlas, y hay formas de ir más allá sin tener obviamente que doblar el presupuesto de ningún programa. Sí, pues en primer lugar yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Sandra, de que pues por lo menos cuando han hecho eventos sobre derecho, que es la comunidad a la que yo pertenezco, y dicen que no encontraron a nadie, pues todas empezamos a hablar, todas las colegas empezamos a hablar entre nosotras y decimos, pues estaban al menos estas 20 candidatas disponibles para haber sido invitadas. Pero efectivamente, incluso si hubiera, digamos, algunas limitaciones por parte de los invitados, pues creo que también es importante que los organizadores tomen un rol activo en tratar de conjurar o de combatir esas barreras con las que se están enfrentando las
las invitadas. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la importancia de, por ejemplo, brindar más flexibilidad en los horarios en los que se organizan los eventos. O, por ejemplo, en materia de las conferencias, cuando son muy masculinas y han identificado que las mujeres no pueden ir porque tienen más labores de cuidado, entonces lo que han hecho los organizadores de las conferencias es ofrecer servicios de cuidado de los niños u ofrecer financiación extra para las personas que tienen esas tareas de cuidado, de manera que puedan volar con sus hijos o con sus parejas. Sí. Entonces creo que sí hace falta un rol más activo de los organizadores de entender cuáles son las razones por las cuales las mujeres, en caso de que sí las estén invitando, estén diciendo que no. De acuerdo, y ahí nos vuelve a botar la pelota. Yo se las quiero devolver, ¿no? Como para que compartamos, ¿no? Porque de alguna forma, y ustedes que dan clases, yo creo que lo deben ver, que tienen una clase que es casi siempre como son las universidades mitad-mitad, y que solo hablan los hombres, y cuando les devuelven un trabajo, ustedes se dan cuenta que hay unas mujeres buenísimas que nunca hablan y que se está perdiendo un poco la clase entera de escuchar su opinión. Sandra, y ahí me imagino que hay una reflexión acerca de por qué incluso en esos escenarios donde está la mujer ahí, su participación está más limitada. Sí, yo desafortunadamente no puedo ser testigo de ese tipo de fenómeno, Daniel, porque es que en ciencia política el número de estudiantes en la Universidad de los Andes es más mujeres que hombres. Y realmente las mujeres son muy vocales en los salones de clase. Yo creo que eso se ha ido transformando con el paso del tiempo y yo ese problema que usted sugiere, que sé que existe en otras disciplinas y sobre todo en otras universidades, digamos, sé que no lo tengo, sí, pero sé que existe. Pero fíjese, yo creo que parte de a lo que usted está apuntando, que es una cosa que encuentra una réplica clara en los paneles y en los medios de comunicación, es que los ambientes, digamos, para el desarrollo de conversaciones que incluyan mujeres, y digamos, no lo incluiría usted y no incluiría otro par de medios, pero sí incluiría muchos medios, son tremendamente hostiles con las mujeres. Entonces, si usted saca, por ejemplo, a una académica de la universidad, en donde las discusiones son discusiones duras, son discusiones que cuestionan muchas cosas, pero que son discusiones que se dan sobre la base de un respeto mínimo, por ejemplo, por la condición de género, bueno, con algunas excepciones, porque eso tampoco es perfecto, y mete a esa persona, estoy hablando de mi propia experiencia, en este escenario de los medios de comunicación, pues sí hay que decir, o sea, yo sí entiendo el temor que existe y sí entiendo, digamos, la angustia a que lo avasallen a uno, no con argumentos, sino con actitudes como abiertamente discriminatorias en materia de género, con mucha agresión, con muchísima hostilidad, siendo interrumpidas más frecuentemente, y créame, eso es una cosa, digamos, muy difícil de procesar para una mujer. Yo pasé por todas, he estado desde los escenarios más hostiles hasta los escenarios más amables, y créame, eso es una cosa que es muy difícil de procesar, y yo entiendo a muchas mujeres académicas que conozco que prefieren, digamos, mantenerse en los escenarios en donde las discusiones pueden ser duras y las argumentaciones pueden ser un poco salvajes, si uno quiere, en materia del uso de los mismos argumentos, pero no tienen como este nivel de agresión en materia de género tan grande al que se tiene uno que enfrentar en ocasiones cuando participa en estos programas. Y más allá de cómo sea... Especifico solamente para que sepa de qué estoy hablando, tener a los hombres levantándole la voz, tener a los hombres interrumpiéndole constantemente, agrediéndola, o si no infantilizándola. A mí en un programa de radio alguien se atrevió alguna vez a decirme Sandrita. Todas esas prácticas, desde la infantilización hasta la agresión y la hostilidad abierta, terminan por disuadir a la gente de no participar en este tipo de cosas, porque realmente así no se construye nada en un proceso de conversación. Sí, y entonces ya no la puedo interrumpir, así me abre 4 minutos. No, usted me interrumpe siempre, pero amablemente, está bien. Oiga, no, y más allá de cómo sea el periodista, igual las consecuencias de salir en público suceden en Twitter, suceden en redes, suceden en otros lados. Entonces, más allá del foro, de que el foro sea más amigable o no, la discusión pública en general, que ahora es más amplia, se las cobra después, así no sea durante el mismo programa. Yo me tengo que hacer una pausa. Que siendo mujer también le cobran la apariencia física cuando está en televisión mucho más de lo que se la cobran a los hombres. Entonces los problemas se van a
posicionando. No vamos a hablar otra vez de la ventana de piernas del noticiero de Red Más. No. Me voy a hacer una pausa y vuelvo en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Francamente, ¿qué? No, perdón, hashtag los maneles son. Los maneles son los paneles de solo manes. Yo digo son oportunidades perdidas, pero quiero hacerle esta pregunta a las dos invitadas que me acompañan esta noche. María Adelaida, y que tal vez es bueno cerrar con esto que pudo haber estado en el principio, pero que igual creo que es importante, es ¿por qué es necesario que haya una diversidad? ¿Por qué cambia en que una mujer esté presente? Y aquí tal vez una mirada más amplia, incluso en que no sean solamente mujeres de los Andes, mujeres blancas y hombres blancos. ¿Por qué la diversidad es importante en el debate público? Sí, exacto. Yo creo que es una buena entrada plantearlo más como un asunto de diversidad en general, que solo un asunto de diversidad de género. Yo creo que es bueno para todos. O sea, por un lado creo que es estratégicamente bueno para los medios. Creo que la representatividad puede tener un impacto en el público que los quiere ver y que los quiere escuchar. Además, creo que en muchos de esos casos esa diversidad de invitados puede traer una diversidad de perspectivas, lo cual necesariamente enriquece la conversación. Y además, o sea, yo creo que el rol de los medios no es simplemente ser un espejo de las desigualdades de la sociedad, sino, digamos, contribuir a cambiar o a combatir esas desigualdades. Entonces es bueno para los medios. Además es bueno para los invitados. Por ejemplo, las mujeres que estamos fuera de la capital, o por ejemplo mujeres racializadas, en general minorías, no tenemos muchas plataformas para mostrar nuestro trabajo. Entonces, tener invitados diversos, distintos a los de siempre, es brindarles una oportunidad a esos individuos en específico de que muestren su trabajo y digamos que alcen su voz en relación con las agendas políticas que tengan. Y más en general para la sociedad, creo que, bueno, hay un montón de beneficios que aquí nos quedaríamos discutiendo, pero me parece que, por ejemplo, ayuda a combatir contra los estereotipos que todavía tristemente predominan en nuestra sociedad, de que las mujeres no somos aptas para el debate público o que no estamos calificadas para ocupar posiciones de poder o que no somos suficientemente competentes. Entonces, y además crea círculos virtuosos de inclusión, porque si, por ejemplo, invitan más mujeres panelistas que son políticas, entonces seguramente en las siguientes elecciones la gente va a tener más razones para elegir candidatas y así vamos a tener más congresistas mujeres y, digamos, como digo, eso genera un círculo virtuoso de inclusión. Y Sandra, incluso, y como para ilustrar la importancia de la diversidad, usted cuando habla de política, por ejemplo, ¿el hecho de que usted sea mujer importa? Uy, pero muchísimo. Los politólogos se le han pasado estudiando toda la vida cuál es el origen de las preferencias y las opiniones políticas de la gente y han llegado en una muy buena parte a la conclusión de que el origen de esas preferencias y de esas opiniones es la vida misma de la gente. Y la vida nuestra, la vida de las mujeres, es una vida sustancialmente distinta a la vida de los hombres. Por consiguiente, tenemos una forma de gestar nuestras preferencias y nuestras opiniones que es absolutamente distinta, que piensa en cosas distintas, aunque a veces lleguemos al mismo lugar al que llegan los hombres. Yo no he compartido nunca, digamos, a quienes sugieren que lo nuestro es más pacífico, es más tranquilo, somos más amigas de la negociación, ni nada de eso, pero siguiendo todos los argumentos que acaba de exponer María Adelaida, el solo hecho de que tengamos experiencias de vida tan sustancialmente distintas a las de los hombres es lo que hace que nuestra opinión tenga muchas cosas que añadirle a la conversación que probablemente no podrían llegar solamente en una conversación de hombres. Ahora, si me pregunta, creo que hay temas particulares en los que incluso la opinión de las mujeres es mucho más importante que la opinión de los hombres. Hoy estaba viendo un panel sobre aborto, 4 hombres y una mujer. Ese es un clásico. Si usted me pregunta, yo sí prefiero 1000 veces tener un panel de mujeres hablando de aborto, porque me parece que este es un asunto relacionado con la autonomía de las mujeres sobre no que ahí los hombres no tengan nada que opinar, pero definitivamente si son los únicos que están opinando, la cosa... Hay un problema. Y María Adelaida, voy a terminar, ya que he tenido yo el balón en mi cancha todo el programa, se lo devuelvo otra vez. ¿Qué deberían hacer las mujeres? ¿Qué deberían hacer las personas de fuera de Bogotá, los afrocolombianos, indígenas, para meterse más en el debate público, digamos, ya habiendo reconocido que hay una cantidad de barreras de nuestro lado?
Bueno, pues es una pregunta muy difícil porque yo creo que todas las invitaciones a las mujeres de todos modos están limitadas por muchos otros factores estructurales. Yo diría que en principio animarse a decir más que sí a las invitaciones, porque puede tener algo de verdad esa idea de que nos da temor aceptar las invitaciones cuando nos sentimos que somos expertas. Pero eso no es tan fácil, no es una respuesta tan fácil o una invitación tan fácil, porque por ejemplo el reporte que hizo La Silla Vacía sobre el informe de cifras y conceptos decía que el que quiere hacerse visible se hace visible. Sí. Y yo creo que hay ahí una trampa, porque por ejemplo hay muchos estudios sobre los sesgos de género de Twitter, a los hombres los retuitean más, tienen más seguidores, luego a los hombres por tener más retweets los invitan a escribir de medios como Razón Pública, Ámbito Jurídico y demás. Por lo tanto, se hacen visibles sobre un tema concreto y luego ustedes invitan a ese hombre que se ha hecho visible. Entonces, creo que sí podemos las mujeres tratar de hacernos más visibles y pedir que nos inviten, pero eso no es todo. Eso sería solamente una contribución menor a un problema estructuralmente más profundo. De acuerdo. Y Sandra, cierro ahí con sus ideas acerca de eso. Pues mire, lo que pasa es que yo no quisiera estar en condiciones de darle cátedra a las mujeres sobre qué hacer acá porque yo la tengo fácil, yo no tengo hijos. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres para participar en estos programas, que casi todos van en la noche, es justamente que ese es el único tiempo que tienen disponible para compartir con su familia y con sus hijos, y los hombres obviamente son más predispuestos a irse a las 7, a las 8, a las 9 de la noche de la casa de lo que eventualmente podría hacerlo una mujer. Entonces no quiero ponerme acá a decirles que simplemente pues arranquen y se vayan porque entiendo las dificultades de eso, pero por ejemplo uno podría pensar eventualmente que ahora en estas épocas de transmisiones virtuales y demás se puede grabar un poco más temprano, se puede grabar desde las casas y eso le facilita mucho la vida, digamos, a las mujeres que pueden encontrar allí espacios y que necesiten, digamos, un empujón en materia de oportunidades para este tipo de cosas. Pero yo sé que usted quiere ponernos también con el balón de nuestro lado y creo que el ejercicio es legítimo, pero yo creo que la tarea gruesa se tiene que hacer tratando de construir, siempre lo he sugerido, bases de datos sobre mujeres y los temas sobre los cuales trabajan, bases de datos que ya existen en la cabeza de quienes dirigen los programas y de los productores de los programas en el caso de los hombres, pero no existen en el caso de las mujeres. De acuerdo. Muchas gracias a ambas por participar y me quedo con todas las tareas, de verdad. Creo que en esto sí podemos mejorar, no hay que mover montañas, aunque hay unas barreras que son más amplias, están en toda la sociedad, en el ambiente mediático más amplio que hay en Colombia. Gracias por sus opiniones esta noche, las escucho. A mí me consta que usted hace un esfuerzo grande por hacer la tarea. Fracaso frecuentemente, pero el esfuerzo se hace. Pero hace el esfuerzo. Gracias, María Adelaida, gracias, Sandra. Gracias por la invitación. Nosotros nos quedamos sin tiempo, eso es lo otro que hace el productor, decirle que ya se tiene que ir. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.